Clase 27, continuamos con el capítulo 9. La clase anterior hablamos sobre el material que usamos para hacer las ropas del tzitzit. Hoy vamos a hablar sobre el material de los flecos, de los tzitziot que usamos para ponerlos en las ropas. Y hay que saber que tenemos dos fuentes. Una fuente está escrito en la Torah y la otra en la Gemara, de que se puede hacer los flecos de lino y lana. Otra fuente nos dice que se puede hacer los flecos según el mismo material que se hizo en las esquinas donde uno va a poner esos flecos. Que sí, que se lo hice de seda, puedo hacer los flecos de seda, lo hice de algodón, también de algodón y así sucesivamente. Nos dice aquí el Shulchan Aruch en la ley 2 que cuando la persona va a hacer los flecos de lino y lana, y hay que saber que aquí la lana es como lo explicamos en la clase pasada, la lana de oveja o de carnero masculino, pero no otras lanas, la lana del camello, del conejo y todo eso, eso no sirve, eso no es lo que estamos hablando ahorita. Ahora, si la persona va a hacer lino y lana, nos dice el Shulchan Aruch que uno eso lo puede poner en cualquier tipo de ropa, cualquier material, ya sea lino, lana, seda, algodón, poliéster, lo que uno quiera, uno puede usar los flecos de lino y lana. Pero hay que saber que hoy en día no se puede usar flecos de lino, por ejemplo, con una ropa de lana, o flecos de lana con una ropa de lino, siendo que hay una prohibición que se llama Shadnez, que Shadnez nos dice que no se puede usar lino y lana juntos. Entonces, por lo tanto, si uno va a usar los flecos de lana, tiene que ser ropa de lana o de otro material que no sea lino, y viceversa. Dice el Shulchan Aruch que cuando había lo que se llamaba tejelet, que tejelet era un color azul verdoso que se sacaba de la sangre del gilazón, y tenemos obligado pintar 2 de los 4 flecos que uno mete en el hueco, que al fin y al cabo se convierten en 4 y en total en 8. Entonces tenemos obligación de que 2 sean de lana pintada de esta sangre azul verdosa. Entonces en ese caso la Torah nos permitía incluso mezclar lino y lana, pero eso era cuando se cumplía la mitzvah de una forma íntegra. Pero hoy en día que no tenemos la posibilidad, porque no conocemos exactamente cuál es esta sangre de este gilazón, por lo tanto en este caso la Torah no nos permite, el Shulchan Aruch nos escribe que no se puede mezclar el lino y la lana porque estamos pasando por la versión de Sha'anez. Por lo tanto, si uno va a hacer tzitziot de lana, o con ropa de lana, o con otro tipo de material que no sea lino. Nos dice Ramá que de por sí ya no se acostumbra a usar los hilos, los flecos de lino, siendo que hay ropas que hechas de lana y parecen ser de seda. Entonces hay posibilidad que la persona se confunda y piensa que es seda y resulta que es lana y va a poner lino. ¿Y qué va a pasar al fin y al cabo? La persona va a pasar por la versión de lino con lana. Por lo tanto, nos dice aquí el Ramá que ya no se acostumbra a usar esos flecos. Nos sigue diciendo el Shulchan Aruch que esto es siempre y cuando lino y lana sirven para todos los materiales. Pero aquí nos dice en la ley 3 que si la persona hizo tzitziot de otras especies, de otros materiales que no es lino y lana, entonces estos sirven únicamente para las ropas que son de esos mismos materiales. Por ejemplo, si tengo unos flecos de seda, me sirven para la ropa de seda, y si es de algodón, y así sucesivamente, pero para las otras especies no nos va a servir, únicamente para la misma especie. Y esa es la diferencia entre el lino y lana y las otras especies. Hoy en día, de por sí la costumbre es utilizar los flecos de lana. Como ya dijimos que de lino no se usa, y tampoco de las otras especies no se usan. Nos sigue diciendo el Shulchan Aruch que si la persona agarró y mezcló dentro de los flecos que dijimos que son 4 que se convierten en 8, de esos 4 hizo parte de lino o lana y parte de otro material, dice el Shulchan Aruch que hay duda si eso sirve. Hay posibilidad de que hace falta que estén todo igual. De todas formas nos trae Mishnah Berurah que si la persona hizo 2 de un tipo y 2 de otro tipo, en este caso sí va a servir, siendo que cuando había el tejelet, cuando había esta sangre de gilazón, 2 eran de lana y 2 podían ser de lino. Entonces vemos acá que no hay problema si son 2 de un tipo y 2 de otro tipo. Todo lo que está hablando el Shulchan Aruch según lo que trae Mishnah Berurah
sería que no lo hace de esa manera, sino pone uno de uno y otro y los otros tres de otro tipo. Ahí es cuando está hablando la duda. Sigue siendo aquí el Shulchan Aruch que la costumbre es que la persona hace los tzitziot, los flecos, según el color del talit. Y dice que los que son cuidadosos así acostumbran. El Ramá trae que la costumbre de los Ashkenazim no es así, sino que no importa qué color es la ropa, siempre los flecos se hacen de color blanco. Nos explica en Mishnah Berurah que el Shulchan Aruch, ¿por qué dice que se hace del color de la ropa? Los flecos según el color de la ropa, siendo que tenemos una parte de la mitzvah, es lo que se llama Zekeli Ve'anveu, es embellecer la mitzvah. La persona hace la mitzvah, la persona tiene que tratar de buscar cómo embellecerla. Y la forma de embellecer entendió el Shulchan Aruch que de qué forma se hace, según el color de la ropa, es el color de los flecos, y de esa manera lo embelleces. El Ramá, como dijimos, discute y dice que siempre la costumbre es siempre hacerlo blanco. De todas formas, nos dice el Mishnah Berurah, siendo que la costumbre es que vas a hacer los flecos blancos, por lo tanto, para salir de todas las opiniones, entonces es adecuado que la persona busque una ropa que también sea blanca, y de esa manera puede embellecer y salir de todas las opiniones. Otra cosa nos agrega aquí el Mishnah Berurah, y nos dice que eso que ponen unas ciertas líneas, o en la parte de abajo del tzitzit o del talit, de otro color, dice, eso no hay problema. Eso no quita que no sea blanco, siendo que la mayoría de la ropa es blanca, lo primordial es blanco, entonces se considera blanca. Y de por sí es interesante, ¿para qué hacían eso? Y hasta el día de hoy vemos que muchos acostumbran a hacer unas líneas de color negro o azul. Dice, eso era para recordar el tchelet, como dijimos anteriormente. Como no tenemos hoy día tchelet, de todas formas hacemos un recordatorio y por eso hacemos esas líneas o negras o de un azul fuerte. De por sí, hay que saber que así es la costumbre en los Ashkenazim. Por otro lado, los Sefaradim, muchos son meticulosos y acostumbran a hacerlo totalmente blanco, como está escrito el nombre del Hidá, y lo trae aquí también el Sharet Shuvah, y la fuente viene más posterior del Yamshen Shlomo, Rav Shlomo Luria, y él dice que la costumbre es hacerlo blanca, y eso es el Piyasot, según la Kabbalah. Ya explican que eso demuestra la misericordia, el perdón, la expiación. Por lo tanto, esa era la forma como hacían, y hasta el día de hoy vemos esa costumbre. Uno entra a una sinagoga donde hay Ashkenazim, entonces va a ver que la mayoría de los talitot, o casi todos, son con esas líneas negras o azules, más que todo negras. Por otro lado, uno entra a una sinagoga sefaradí y va a ver que todo está de color blanco, como ya explicamos anteriormente. Nos sigue diciendo aquí el Shulchan Aruch que así como dijimos que hay una costumbre de no hacer los flecos de lino, también hay quien dice que hoy en día no se usa la ropa de lino. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Dice, como dijimos anteriormente, cuando había el tchelet, entonces ¿qué pasaba? Se había que hacer 2 de los flecos de lana pintados de este color, y el resto, o sea, se podía hacer de lino, o la ropa también se puede hacer de lino, y se permitía la mezcla de lino y lana, siendo que está cumpliendo la mitzvah. ¿Cuándo es esto? Cuando cumple la mitzvah. Pero había una posibilidad que la persona tenga esa ropa puesta, y ¿cuándo lo va a usar? En la noche. Y en la noche, como ya dijimos en otra clase, no es el momento de cumplir la mitzvah. Todo lo que se permitió Shadnes, el lino y lana, es cuando está cumpliendo mitzvah. Pero aquí, que es de noche, que no está cumpliendo la mitzvah, está pasando por presión de Shadnes. Entonces por eso dijeron, ¿sabes qué? Es mejor, para que después la persona no se confunda y no vaya a usarlo en la noche, es preferible no usar nunca el de lino, la ropa de lino. Entonces nunca se va a tropezar, nunca va a tener problema llegar a hacer la previsión de Shadnes. Por otro lado, el Ramá dice que cuando la persona no tiene posibilidad, entonces puede usar la ropa de lino y poner los flecos de lino. Y ya nos explica en Mishnah Berurah que de dónde viene esta opinión del Ramá, siendo que hay otros comentaristas que explican diferente la fuente que trae el Shulchan Aruch, y ellos dicen que el problema no era de que no usar la ropa de lino. El problema era, o mejor dicho, lo que se tienen que cuidar es que si usaban la ropa de lino, poner únicamente flecos de lino,
Eso era todo. Pero no es que está prohibido usar el de lino. Y a la vez, entonces dice, eso era cuando había tchelet, que había sospecha de que la persona iba a tener lino y lana junto y en la noche no iba a cumplir la mitzvah y iba a pasar por la prisión de Shadnes. Pero hoy en día, que no tenemos el tchelet, ¿cuál es el problema? De todas formas, el Ramá también vemos que en primera instancia él dice, mejor no usar lino. Si en caso que la persona no tenga, para no anular la mitzvah, entonces usa el lino y ponle los flecos de lino. En resumen, podemos decir de que la costumbre hoy en día es de usar los flecos de lana y la persona, como ya dijimos en la clase anterior, los sefaríes se cuidan más de que sea de lana también la ropa para cumplir la mitzvah de la Torah, según los Ashkenazim. Entonces dijimos que hay diferentes costumbres. Si hace falta ser meticuloso también, buscar una ropa de lana, o como hacía el Hazonish. Y a la vez también explicamos las diferencias que hay aquí con respecto al color, si tiene líneas de color o no, según las dos costumbres de los Ashkenazim y Sefaradim. Con esto terminamos Be'eziatá Dishmaya el capítulo 9, y si Dios quiere vamos a empezar la clase siguiente, el capítulo 10.